Hola, ¿cómo están? ¿Recuerdan de las vacaciones recreativas a la que los invité en el Instituto para Niños Ciegos y Sordos? Esta es una de las actividades que hemos creado para ustedes. Noti Niño. Hola chicos, buenos días. Hoy estoy en Noti Niños y hoy les vengo a hablar sobre los niños y el internet. A lo largo de los tiempos hemos visto que los niños no han disfrutado tanto como antes. Antes los niños corrían, saltaban o jugaban en el parque. Ahora están pegados 24/7 a una pantalla. Esto causa problemas porque los niños no socializan con padres, con maestros o con estudiantes. Esto también causa un problema porque los niños pueden tener dolores de cabeza o dolores de ojos por estar tanto tiempo en una pantalla. Este es un mensaje para los padres, que utilicen ustedes más reglas, y para los niños que se despeguen de las pantallas y utilicen los juegos tradicionales. Muchas gracias y de aquí se despide Miguel Ángel. Hola, amiguitos. Me llamo Sara Sofía Chávez y les vengo a contar mi historia. Se trata sobre el celular, es para que pasemos menos tiempo en el celular y juguemos más juegos tradicionales como el ponchado y la lleva, y también podemos ayudar a los deberes del hogar. Niños, este es un mensaje para que no estén tanto tiempo obsesionadas en el celular o en redes sociales. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Valeria Sofía y hoy les venimos a contar una historia que está basada en hechos reales. Resulta que había un señor que tenía un perrito en un costal y el señor le pegaba. Hasta que un día un amigo de mi mamá lo rescató y ahora ese perrito está en nuestro hogar. Los animales no se pueden maltratar porque los animales son los mejores del mundo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María del Mar Guzmán y el de mi prima es Luciana Guzmán. Y hoy les venimos a presentar cómo los niños han dejado de jugar. Prima, ¿te acuerdas cuando nosotras jugábamos a la rayola, la lleva y el ponchado? No me acuerdo. Así como mi prima, pueden haber muchos niños en el mundo, solo están pendientes de su celular. Así como lo dice mi prima, los niños ya no quieren jugar los juegos de antes y solamente se enfocan en los celulares, ya no quieren mover su cuerpo y solamente las manos, y no se enfocan en su vida personal. Tienen amigos, sí, pero sus amigos son virtuales y los amigos virtuales no sacan nada bueno, ya que los amigos virtuales pueden ser adultos o pueden ser mentiras. Y todo esto es por culpa de las redes sociales, por ejemplo, Instagram, TikTok, Facebook y mucho más. Bueno, chao, amiguitos. Y este mensaje se lo dejamos Luciana Guzmán y María del Mar Guzmán. Buenas tardes, mi nombre es Philip y estoy y hoy les vamos a hablar del deporte. El deporte es muy bueno porque haces cardio, también haces sentadillas, trotas y muchas cosas más. Lo malo es cuando viene la parte de las pesas, vas al gimnasio, porque eso destruye una parte de tu estructura ósea y no te deja crecer. Hoy les vamos a hablar sobre unas ventajas y desventajas que tiene el ejercicio. Algunas de las ventajas es que tus músculos y tus huesos se fortalecen. También otra ventaja es que también puedes disfrutar, ya que también es chévere hacer deporte. Pero hay también desventajas, porque si haces bastante ejercicio, también puede hacer lesiones, pueden haber como que te enyesen porque pues te fracturas. Entonces pues también hay esas desventajas. Hola, yo soy Juan José y voy a hablar sobre la influencia sobre la actitud del internet. Han pasado muchas cosas desde que llegó el internet, tanto buenas como malas. Sin embargo, últimamente he notado como un aumento de la cantidad de estudiantes que se vuelven adictos a eso. También noto que ya no se pueden despegar o irse a otra parte como un lugar de recreación, para divertirse, lo que es cualquier cosa. Además de que ha habido mucha crítica, no solo a ciertas personas, porque he notado que a los niños que aún quieren ser
de actividades recreativas no permiten, se creen que están perdiendo su tiempo o creen que es mejor seguir las modas, tales como, o lo que sea. Honestamente, siento que no es así. Digo, entiendo que hay alguna cosa que te pueda gustar y todo, pero es que a veces siento que se meten tanto en ese tema que te puede ver afectar un poco la mente, haciéndote pensar de que lo que ves ahí es sano y lo que dicen los demás es equivocado, lo cual no es así. Además de que los que sí quieren ir a este tipo de recreaciones, pues la pasan bien chévere, porque al fin y al cabo son cosas bien divertidas. Este es un mensaje de Juan José de parte de Note Niños para toda la humanidad. Los niños pueden hablar todos los temas. Tenemos que aprender a jugar juegos divertidos. Mi mamá me va a comprar un lazo, un parqués y un dominó. A mí me gusta jugar con mi peluche. Todos los niños tenemos que hacer muchos deportes. I want to play with my dad and my mom. A mí me gustan los juegos más de computador. Yo soy Valentina y quiero aprender a jugar parqués. ¿Qué hay para más noticias? Nos esperamos en la segunda edición de